increíbles que pasamos. Y bueno, una de esas personas que nunca se corrió ni le sacó el cuerpo, ninguna de las dos cosas. Ni en lo territorial, ni en lo nacional. Sí, sí, la verdad que nosotros lo admiramos mucho al compañero. Gran gladiador, nos hacía levantar a las 6 de la mañana, por ejemplo, cuando estatizamos YPF, a ver qué era lo que iba a decir cuando finalizaba las sesiones. Y la verdad que sí, para nosotros tenemos una suerte enorme tener un dirigente así que todos los días nos demuestra lo que es la voluntad militante, ¿no? Incansable compañero. Bueno, ¿estamos en vivo? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Acá nuevamente transmitiendo en vivo por redes sociales. La verdad que es una alegría inmensa, en este caso, contar con el compañero Amado Vudú, a quien le mandamos un cariño enorme, compañero ex vicepresidente y ex ministro de Economía, que tiene que ver con las grandes conquistas que hemos tenido en esa década ganada. Amado, te agradecemos enormemente, la verdad que sos un gran compañero, sabemos todo lo que pusiste y lo que ponés por el Proyecto Nacional y Popular, y para nosotros es un orgullo enorme contar con tu presencia. Te vamos a proponer una dinámica, que los compañeros de la Juventud Unidad Ciudadana de aquí de la ciudad de Santa Fe puedan hacerte algunas preguntas más que nada vinculadas al mundo de la economía, que por ahí nos generan muchas dudas y estamos muy deseosos de poder aprender con vos, que sabemos que sabés mucho del tema. Así que de mi parte, bueno, bien, darte la bienvenida y agradecerte profundamente que hayas tenido la gentileza de poder darnos la posibilidad de conversar con vos. Te agradecemos enormemente y bueno, ahora te presento a los compañeros. Micaela Zorati, Juan Alejo Luna, Victoria Pons y el compañero Juan Cruz Román, que ahora yo te voy a dejar con ellos para que podamos tener esta propuesta de esta conversación. Bueno, muchas gracias, Federico. Agradecerles un montón al revés. Yo a ustedes, primero la militancia y que en los 4 años tan oscuros, tan malos para las argentinas y argentinos, ustedes ya se han sostenido, porque la organización ha sido muy importante y felicitarlos por toda esa tarea y felicitarlos porque sigan haciéndolo en las circunstancias tan adversas que hay hoy para la militancia y sentirnos compañeras y compañeros en este encuentro que reflexionamos juntos para, bueno, en pos de esta Argentina que tanto amamos y que tanto queremos que sea más igualitaria, ¿no? Así es. Bueno, chicos, no sé cómo estábamos organizados. Vicky, me parece que eras vos. Sí, bueno, en un principio siempre agradecer tu presencia, siempre agradecer que te hagas el espacio, digamos, de poder charlar un poco con la militancia, de poder orientarnos, digamos, de poder darnos una mirada de las preguntas que vamos a hacerte, digamos. Siempre tenemos dudas, siempre tenemos inquietudes y poder charlarlas con vos en este espacio es un privilegio para nosotros, así que bueno, siempre agradecerte, digamos. Una de las primeras cosas que se nos había ocurrido, digamos, es una cosa de actualidad, digamos, algo que pasó hace poquito, de lo cual estamos muy orgullosos, que es la reestructuración de la deuda argentina, una deuda tremenda que tenemos de herencia, digamos, nuevamente, hacernos cargo de tan pesada herencia, esta vez de verdad. Así que bueno, yo no entiendo mucho de economía, la verdad que no es lo mío, así que en base a tu experiencia te pregunto, yo, digamos, que soy la parte más chiquita de este plan económico, yo soy estudiante, yo voy al súper, voy a la despensa, quisiera preguntarte cómo me beneficia a mí, digamos, por qué yo me tengo que poner contenta en base a esta noticia, en base a lo que venimos escuchando, una reestructuración de una deuda económica en mi país. ¿Qué impacto tiene en la vida del común de la gente, digamos, de mis pares, de mis compañeros, de mi familia, etcétera? Bueno, Victoria, y a todas y todos,
el tema de la deuda ha sido en la historia argentina un problema severo sobre las posibilidades de desarrollarnos. Y entre Néstor y Cristina, por primera vez desde Martínez de Oz, que empezó ahí un proceso de deuda muy violento en nuestro país, con la dictadura genocida cívico-militar, por primera vez este tema se pudo resolver en términos favorables para la Argentina. En el 2005 hubo una reestructuración, después otra en el 2010, que fueron resolviendo el problema que se ha ido agravando y que se había hecho insostenible. Argentina debía más o menos el 180% de lo que producía por año, o sea, casi 2 veces lo que producía por año. Ese era el tamaño de un problema que se había ido generando, pero el golpe final fue de la Rúa con Cavallo, con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, con Sturzenegger, que también estuvo en el gobierno de Macri, con Gerardo Morales como secretario de Seguridad Social, y como Duhovne, también formando parte de ese gobierno de la Rúa. Bueno, hicieron toda una serie de operaciones. Primero se llamó blindaje, durante el ministerio de Machinea, después megacanje, ya con Cavallo otra vez como ministro. Y bueno, esa situación hizo explotar a la Argentina. Directamente nos quedamos sin país. Yo no sé si se acuerdan que los presidentes se sucedían en días, en semanas. Y bueno, fue una circunstancia mucho desempleo, muy pocos ingresos en la población. O sea, esto es lo que le hace el endeudamiento, como contracara de tu pregunta para llegar a la respuesta, ¿no? ¿Qué le hace ese nivel de endeudamiento al país? Bueno, se come todos los recursos que necesitamos para desarrollarnos y para generar puestos de trabajo y para hacer obra pública y para ocuparnos de la salud y de la educación. Vos decías que sos estudiante, se los comen los servicios de la deuda. El servicio de la deuda es ni más ni menos que lo que se le paga a los acreedores por año, ¿no es cierto? Llegó a ocupar casi el 10% de lo que se producía por año en pagos para esto. Y eso, claro, significó menos jubilaciones, todo lo que decíamos antes, menos posibilidad de vida dentro de Argentina. Bueno, Néstor y Cristina, la verdad que tuvieron una potencia y una visión y un compromiso extraordinario, porque por primera vez se renegoció con dureza, con firmeza y defendiendo los derechos de los argentinos. Entonces se obtuvieron quitas muy importantes de la deuda, y bueno, esos recursos se destinaban a que vaya mejorando la vida en Argentina. Nadie puede dudar que el día que Cristina dijo hasta luego, el 9 de diciembre del 2015, ninguna argentina o argentino no estaba mejor que cuando asumió Néstor. Ninguna actividad, la actividad agropecuaria, la actividad industrial, los docentes, los jubilados, los profesionales, las profesionales, todos estaban mejor. Y en parte esto tuvo que ver con la decisión de renegociar muy fuerte, a cara de perro, como decimos, la deuda. Ahora, vino Macri y no solo lo empeoró, directamente fue destructivo. Nunca, en los 200 y pico años de historia argentina, hubo un proceso de endeudamiento tan violento, tan profundo, tan prolongado, hasta emitieron los famosos títulos a 100 años, ¿recuerdan? Y tan costoso y tan oneroso. Entonces, claro, en solo 4 años se repitió el desastre que antes se había producido en 30 años, ¿cierto? Desde la salida de la dictadura hasta el desastre que hizo de la Rúa con toda esta gente. Bueno, Macri eso lo hizo en 4 años. Entonces, el gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno, tuvo como uno de los temas centrales para empezar a tratar de ordenar, porque la tarea que le tocó a Alberto Fernández es titánica, en cualquier rubro que quieran mirar, inflación, desempleo, endeudamiento, tasas de interés, tarifa de los servicios públicos, pobreza, déficit fiscal, en todo es un desastre. No hay un número que el macrismo pueda sentarse seriamente a discutirlo. De hecho, el presidente dijo,
júzguenme por la inflación, que yo la resuelvo en un día, y júzguenme por la pobreza, que va a haber pobreza cero, fue una canallada más de Macri, ¿no es cierto? Una hipocresía y una mentira más de Macri. Entonces, me parece que para entender este gobierno hay que primero entender cómo arranca. Y me parece que el tema de la deuda externa con privados lo resolvió muy bien, muy rápido, con mucho profesionalismo. Y te diría además, con acreedores que negociaban de mala fe, porque el gobierno en plena pandemia puso una oferta muy razonable, muy sensata, muy profesional, y hubo como 60 días de impas mientras veían qué más se podían llevar, ¿no? En una situación, repito, donde todo el mundo está mirando la salud, bueno, algunos no. Están mirando cómo arruinan un pueblo para llevarse un centavo más. Y entonces se cerró un capítulo que era muy importante cerrar, porque esta negociación que llevó adelante Alberto con Guzmán y con el equipo, los próximos 4 años los despeja completamente. De alrededor de 15.000 millones de dólares que había que pagar por año, baja a menos de 1.500. Y los próximos 4 años también, de alrededor de 13.000 dólares a menos, 13.000 millones de dólares a menos de 9.000. Quiere decir que tuvo la responsabilidad de mirar un horizonte de 8 años, no solamente los 4 años que eran su gobierno. Por supuesto que después viene una carga grande, pero esa carga estaba hoy. Entonces, cuando hay muchos críticos de cualquier espacio, pero da más indignación cuando son los que generaron el problema, que dicen, y está mal negociado porque dentro de 8 años viene una bola de pagos. Pero flaco, era hoy esa bola de pagos y la dejaste vos. ¿De qué están hablando? No sean caraduras. Entonces me parece que estos temas hay que verlo así, muy simple y muy realista. ¿Qué impacto va a tener esto sobre la vida? Depende. Porque el gobierno ha logrado resolver un tema central importante. Pero Macri dejó muchos temas más. Y asociado a este, el tema del FMI, que creo que es realmente algo muy nocivo para la Argentina lo que hizo Macri. Ahora se resolvió una deuda de alrededor de 60.000 millones de dólares, pero queda una deuda de alrededor de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario. Bueno, fíjense, ¿no? Macri nos dejó entrampados en una pelea entre acreedores, porque nadie puede ser tan ingenuo de pensar que el fondo nos ayudó, ni cuando prestó, ni ahora que dijo, bueno, que los acreedores hagan una quita. Porque en realidad el fondo lo que estaba haciendo es viendo cómo cobran ellos. Yo no le creo nada al fondo, se siente quien se siente adelante, porque, y es un tema para estudiar y para charlarlo largo y tendido en una reunión cuando quieran, el fondo es un organismo que no es ni democrático, ni cooperativo, es una de las herramientas que tiene Estados Unidos para imponer sus políticas en el mundo. No tenemos que ser ingenuos en esto. Es el patrón dólar sostenido por el Fondo Monetario, es decir, las políticas tanto financieras como comerciales de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 17% de los votos, para que se den una idea. Hay 200 países, alrededor de 200 países. Argentina tiene menos de 0,7% de un voto. Para que se den una idea de lo democrática que es esa institución, ¿no? Entonces ahora viene una negociación muy difícil, que creo que hay que militar mucho para que el gobierno pueda sentirse con respaldo popular y pueda sentirse con la fuerza necesaria para dar esa negociación, porque lo más difícil no es la parte financiera. Yo diría que la parte financiera puede salir bien, mal o regular, y bueno, es un problema. Pero lo importante es que el Fondo Monetario no se vuelva a meter en la institucionalidad argentina. Las famosas condicionalidades, los famosos vieron que el presidente dijo yo no quiero un plan económico. Bueno, está muy bien eso, porque en su cabeza seguramente está resonando lo que pasó cada vez que hubo un plan económico en Argentina. Nosotros tenemos un sentido económico, pero no nos podemos atar a un plan tecnocrático. Nosotros tenemos un sentido político de la política económica. Y no queremos atarnos a un plan tecnocrático. A mí yo aplaudo con las dos manos eso que ha planteado el presidente respecto a que él no quiere un plan, porque tiene claro entonces que no puede quedar embretado en esa situación. Y miren,
para no irnos tan lejos, desde los 70 a la fecha, cada vez que Argentina tuvo un plan, le fue muy mal. El primero fue el plan de Martínez de Oz. Los números que tenía Argentina en ese momento, menos de 5% de desempleo, menos de 13% de economía informal, nunca más lo volvimos a tener después del desastre que hizo Martínez de Oz con la dictadura cívico-militar. Y remarco cívico-militar porque muchos apellidos de los cívicos se siguen repitiendo. ¿No es cierto? Acá se juzgó a los militares en una salida realmente muy seria y muy buena de lo que fue una dictadura. Pensemos que en Chile a quien era el dictador se le dio un cargo de por vida, ¿no es cierto? O lo que fueron los juicios en España. Lo de Argentina fue muy importante, pero el sector cívico, que empujó al golpe y manejó el golpe en términos económicos, es como si no hubiera existido en esa instancia. Entonces hay una cuestión clara. Ahora, después vino en el gobierno de Alfonsín, más allá de cualquier intento inicial que hizo Alfonsín por tener una política económica soberana con Grispun, tuvimos el plan Austral y el plan Primavera, destruyeron la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, con presión sobre Alfonsín del Fondo Monetario Internacional. Después vino el gobierno de Menem, otra vez con Cavallo, el Fondo Monetario Internacional. A Menem lo invitaban a Washington para que hable en el fondo, el plan de la convertibilidad, destruyeron Argentina otra vez. Después nuevamente con Cavallo, con De la Rúa, el Fondo Monetario, hasta sacó una ley del Congreso que se llamó déficit cero. Una ley que fue sacarle el 13% a las jubiladas, a los jubilados, a los docentes, a los trabajadores del sector público, que se replicó en las provincias. Eso también fue el fondo. Por supuesto con De la Rúa, Cavallo, Patricia Bullrich, Sturzenegger, Morales, el gobernador Morales. Te lo recordaste esa vez. No sé si te Claro, acordás. sí, en la Cámara. Sí. Exactamente. Y porque acá es como si todos venimos de ningún lado, ¿viste? Sí, nadie se hace cargo de Nadie nada. se hace cargo de lo que hizo. Y estos tipos cada vez que la agarraron, la volcaron. Que si fuera la volcaron, bueno, lo preocupante es lo que pasa en el pueblo, el sufrimiento del pueblo, el desempleo, las necesidades. Bueno, y con Macri volvió a pasar lo mismo. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos para mí, a 4 ideas que trae el fondo que no pasen. Una es la reforma laboral. La reforma laboral es pérdida de derechos, es pérdida de salarios, es pérdida de puestos de trabajo. Es mentira que con la flexibilización laboral va a haber más puestos, porque la verdad es que lo que necesita un país son buenos salarios y buenas jubilaciones para que eso sea la demanda, para que después haya inversión. Y fíjense, en términos concretos, más allá de lo que digan los libros de economía, cada vez que hubo una flexibilización laboral hubo más desempleo. Con Martínez de Oz, con Cavallo todas las veces y con Macri. Entonces los números contradicen a esa teoría. Es una teoría falaz. La segunda idea, que yo la llamo las 4 ideas zombies, es el asunto de la reforma jubilatoria. Vienen a destruir otra vez el sistema jubilatorio, que tanto costó entre el gobierno de Néstor y Cristina empezar a ponerlo de pie. Logramos, cuando asumió Néstor, 1 de cada 2 personas en edad no tenía jubilación. Cuando terminó Cristina, 9 de cada 10 tenían jubilación. Bueno, eso fue un esfuerzo de todas y todos. Y estaba la ley de movilidad, iban subiendo. Todo esto lo trató de destruir Macri. Lo destruyó parcialmente. Las jubilaciones cayeron en términos reales muy abruptos y empezó a haber menos jubiladas y jubilados en términos porcentuales. Pero vienen por mucho más. Vienen a intentar hacer un sistema en el cual los salarios más altos puedan aportar en su propia cuenta y no pagar al Estado el impuesto a las ganancias. Esta carpeta ya está circulando. Si logran hacer eso, es peor que la CFJP que hizo Menem. Porque es sacarle recursos al sector público, es que muchas mujeres y varones se van a quedar sin jubilación y que las jubilaciones van a bajar y va a empeorar la distribución del ingreso. La tercera idea zombie es la idea de superávit. Como si fuera, el superávit es lo más importante. El superávit es una herramienta. En un momento hay que tener superávit, en un momento hay que tener déficit. Es una herramienta, no es un objetivo.
Y ahora que escuchamos mucho que lo quieren resignificar a Néstor Kirchner como el hombre del superávit, la verdad que no es de las cosas importantes de Néstor. Las cosas importantes de Néstor es, para mí, humildemente, haber bajado el cuadro de Videla, haberse sacado de encima el Fondo Monetario hasta que el último día del gobierno de Cristina, porque Néstor en enero del 2006, el 3 de enero del 2006, le pagó y le dijo, no los queremos ver más por acá. Y no los recibimos nunca más. Íbamos a la reunión del fondo, participamos, no nos fuimos, pero no los dejamos ni que opinaran, ni que nos controlaran, porque nadie los votó para eso. Entonces, esta idea del superávit, hay que tener mucho cuidado, porque si vos, cuando la economía está declinante, tratás de tener superávit, te va a ir mucho peor. Grecia lleva 12 años en eso. O Argentina, en el gobierno de la Rúa, hizo la ley de déficit cero para no tener déficit y explotó. Volcó al país. Entonces, guarda con confundir instrumentos con objetivos. Nuestro objetivo es que todas las argentinas y argentinos tengan trabajo, salud, educación, vacaciones. El objetivo es el amor y la igualdad. No nos tenemos que enroscar todo el tiempo en hablar de cuestiones de economía. ¿No es cierto? O si hablamos de cuestiones de economía, que tengan el foco puesto en el objetivo político. Y la cuarta idea, que hay que tener mucho cuidado, es al modelo exportador. Y ustedes en su provincia lo conocen muy bien. Porque por supuesto que son importantes las exportaciones para un país. Lo que no podemos confundir es que lo más importante para el país es el mercado interno. El modelo exportador son salarios bajos y exclusión social. Son salarios bajos y desempleo. Es menos sistema jubilatorio. Entonces, que no nos corran con esta idea que ya fracasaron en el mundo muchas veces, que no intenten correr a nuestro gobierno porque vamos a estar en la calle para defenderlo desde el lugar que podamos, cada una de nosotras y nosotros, organizados como esta noche, así de hermosa. No querías que te pregunte, que hagamos tanto énfasis en políticas públicas, en políticas económicas, pero bueno, siendo que te tenemos y que realmente tenés una mente brillante para estas cosas, habíamos comentado preguntarte justamente sobre políticas económicas, sobre las políticas que se han tomado últimamente. Mis compañeros tenían para preguntarte, así que... Gracias, Victoria. No, gracias a vos por haberme respondido. Amado, ¿cómo va? Primero, hacer propio el agradecimiento de mi compañera Vicky. Yo quería aprovecharte, justamente estuviste hablando sobre, hiciste todo un análisis histórico, digamos, comentaste la verdad histórica de lo que pasó en nuestra Argentina, sobre todo haciendo hincapié en el gobierno de Néstor y Cristina. Vos fuiste uno de los artífices de una de las medidas más importantes del kirchnerismo, que fue la estatización de las AFJP. Lo que yo te quería preguntar era, justamente esa medida fue tomada a la salida de un conflicto que fue la 125, donde incluso se decía que Cristina iba a renunciar. Es decir, fue en un momento de debilidad del gobierno kirchnerista, digamos, debilidad entre comillas, porque, digamos, haciendo un análisis histórico, de débil no le quedó nada para tomar esa medida. Y bueno, y vos justamente dijiste aprovechar no solamente para hablar de economía. Yo lo que te quiero preguntar es sobre la correlación de fuerza. Este tema que se tiene, que se habla mucho, sobre todo en la televisión, escuchamos a los periodistas o incluso a otros militantes o dirigentes políticos, que cuando hablamos de tomar una medida con mucha significancia, con mucha importancia, que modifique la estructura económica de nuestro país o esa relación de poder entre gobierno popular, corporaciones o poder real, digamos. Entonces, yo quiero saber, ¿qué concepto tenés vos de correlación de fuerza? Más o menos, ¿qué nos podés decir? ¿Cómo se modifica esa correlación de fuerza? Teniendo en cuenta que Néstor asumió en el 2003, se dice que con más pobres que votos, sacó alrededor del 23-24% de los votos, si no me equivoco,
y en Argentina había una pobreza de arriba del 40%. Entonces, esa correlación de fuerza al parecer se fue modificando, entonces me gustaría escuchar tu opinión con respecto a este tema. Muchas gracias. No sé si Juan o Alejo, no sé cómo te Sí, dicen. sí, Alejo, está bien. Alejo, bueno. Mirá, vos casi que hiciste el trazo de a dónde va la respuesta, ¿no? Te agradezco mucho porque es un tema que a mí me gusta, me preocupa y creo que es central para los espacios nacionales y populares. Interpretar la correlación de fuerza como algo dinámico y como algo endógeno en el sentido que la propia fuerza lo puede modificar. Porque Claro. si pensamos la correlación de fuerza como una foto, bueno, se convierte en un criterio muy conservador. Yo te diría que al campo popular nunca le da la correlación de fuerzas en términos estáticos, ¿no es cierto? Si vos mirás la foto, nunca da. Claro. Y esto podemos ir desde la CFJP a la ley de medios o al matrimonio igualitario, o esa pelea tan extraordinaria que están dando las mujeres por la interrupción voluntaria del embarazo. Son todas cuestiones que requieren de una acción, porque consideramos que es un concepto dinámico. Ahora, ¿cómo se altera o cómo se modifica? Porque desde, digamos, los poderes concentrados tienen todo. Tienen el capital, tienen el sistema de comunicación, tienen inclusive muchos criterios muy arraigados, inclusive en el sistema de educación, ¿no es cierto? O en lo que se llama sentido común, que no es ni más ni menos que el sentido de las clases dominantes impregnando la vida diaria a través de todos estos mecanismos que decíamos antes. Entonces, en términos generales, lo que necesita el campo nacional y popular es organización para dar una disputa del sentido común todos los días y poder, por ejemplo, ganar elecciones, como sucedió en el año 2019, contra viento y marea, porque parecía que el kirchnerismo eran todas las plagas de Egipto y Macri era la solución, aunque había hecho un desastre, y sin embargo, bueno, de alguna manera la organización y el contraste con lo que estaba sucediendo permitió ganar esa elección, que es modificar la correlación de fuerzas ya de hecho. Ahora, como bien vos señalaste, Néstor asumió con alrededor del 23% de los votos y Cristina, 12 años y medio después, se fue el espacio sacando el 49% de los votos y Cristina, si hubiera podido ser eso, hubiera ganado por paliza, ¿cierto? Pero como nosotros somos respetuosos, contrariamente a lo que dicen, bueno, no pudo ser candidata y sucedió lo que sucedió. Pero con el 49% de los votos. Entonces, ¿por qué se logró modificar la correlación de fuerzas? Y yo creo que el kirchnerismo en esto ha sido extraordinario, el kirchnerismo peronista o el peronismo kirchnerista, como querramos llamarlo, porque esas antinomias tampoco nos hagamos cargo de los criterios con los que nos quieren etiquetar. Porque parte del tema de la correlación de fuerza está cuando nuestros dirigentes mismos, nosotros, los militantes, vemos permeado nuestro análisis por criterios que no son propios, ¿cierto? Si uno escuchaba hablar en el 2016, inclusive muchos nuestros, te decían, no, el macrismo no se va nunca más, es la derecha moderna. ¿Por qué? Porque estaba permeado por ese bombardeo permanente. Y lo mismo pasó ahora, ¿eh? Miren, con todo respeto por cada uno del 100% de los votos, de los votantes y de las votantes, Macri hizo una pésima elección. No nos dejemos llevar. Es muy raro que alguien que se presenta a la reelección no gane. Es malísima la elección de Macri. Lo dicen, no, ahora el 40%. Nosotros perdimos con el 49% y resulta que estábamos liquidados. Y esto es la derecha que está organizada con el 40%. Miren, en la historia argentina, todos los que se presentaron a la reelección ganaron. Y ustedes me podrán decir, che, no seas chanta, son muy pocos. Sí, es cierto, son 2, pero son todos. Claro. Ahora, y ganaron cómodo y en primera vuelta. Cristina con más del 54, Menem con más del 50. Ahora, para mirar otro país, en Estados Unidos, me parece que hay que irse al año 88 para encontrar un presidente que no religió.
tenés que ser muy mal presidente para no reelegir. Hasta los mediocres reeligieron en Estados Unidos. Creo que fue Bush padre el último que no reeligió. Entonces, la elección de Macri fue una calamidad, y del espacio. No llegó a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa ahora con el tema de, no, ahora el peronismo perdió la calle, no, ahora la derecha ganó la calle. Es mentira. Es cierto que hay unos grupos violentos, radicalizados, muy duros, muy ideologizados, que no les importa ni contagiar ni contagiarse. Pero a mí me parece que el presidente ganó la calle con el acompañamiento en la cuarentena. Que la gente no esté en la calle es que la ganamos. Claro, exactamente. Porque si no hubiera conciencia y si no le creyeran al presidente, la gente estaría toda en la calle. Entonces creo que miremos la política con nuestros criterios, con nuestras categorías. No dejemos que nos impongan las categorías de ellos, porque si no, erramos. ¿No es cierto? Porque si pensamos que perdimos la calle, bueno, podemos tomar decisiones erróneas, que pueden ser desde salir a hacer desmane a la calle hasta achicarnos. Entonces, hay que estar claros en estas cosas. Y volviendo, digamos, perdón que abrí esta ventana, pero me parecía un tema que tiene mucho que ver, porque parte de la correlación de fuerza es la cabeza, es la voluntad política. Y me parece que Néstor y Cristina en esto la tenían re clara, de hacer un análisis muy frío de la mesa de arena, digamos, de la materialidad del momento, pero un análisis muy, muy militante y con mucha voluntad política de cuándo se podía alterar y cuáles eran los momentos, por fuerza o por debilidad aparente, de tomar medidas que profundizaban. ¿Cierto? Y miremos, por ejemplo, la diferencia de lo que sucedió entre Brasil y Argentina en términos de esos vicepresidentes traidores, que vos mencionabas esa época. Para mí, el primer Temer se llama Julio Cobos. ¿No es cierto? Acá nos olvidamos muy fácil de las cosas, pero ahí hubo un intento golpista. La diferencia fue Cristina y el pueblo, y la voluntad de salir hacia adelante. Entonces, cuando esa voluntad se ve mermada, por lo que fuera, y bueno, es muy fácil caer, que fue lo que fue sucediendo en Brasil. Brasil le costó construir poder popular, tuvo mucho acompañamiento electoral, pero muy poco organización popular, y entonces, bueno, en una situación de este tipo, con nada, porque la verdad que Dilma no se merecía de ninguna manera lo que sucedió, la volteó el vicepresidente. Así que yo creo que la forma de construir poder popular, en definitiva, es primero la organización, estés donde estés en el gobierno o estés en la oposición. Segundo, si estás en el gobierno, tomando medidas que profundicen a favor del pueblo la situación, porque esas son las medidas que realmente construyen poder popular. El poder popular no es la imagen, y la imagen no es el poder popular. Son dos criterios a evaluar, a tener en cuenta, pero creo que casi no se tocan. Bien, gracias, Amado, por la respuesta. Bueno, Amado, no sé si me escuchás bien, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo soy Mica, estudio trabajo social. Primero que nada, como dijeron Vicky y Alejo, es un orgullo y un honor total estar con un compañero como vos, aunque sea virtual, acá, digamos, compartiendo esto, porque realmente yo por lo menos soy una enamorada de lo que fueron los 12 años y vos fuiste una de las personas que hicieron eso posible, en los que un montón de consignas que hoy en día nos parecen normales, en realidad, como estabas diciendo vos y retomando eso de la voluntad política, fueron porque hubo voluntad, porque hubo esfuerzo, porque hubo militancia y porque tuvieron Néstor y Cristina que bueno, son la maravilla de estos últimos años para mí, creo que para mis compañeros y compañeras también.
que hayas acompañado ese proceso realmente es admirable y te agradezco de todo corazón. Yo por ahí pensaba esto de que, bueno, apelando un poquito a la economía también, pero pensando en esto del sentido común que vos decías, que bueno, de común el sentido no tiene nada porque es construido siempre. Entonces, por ahí yo pensaba en esta falsa dualidad que nos quieren hacer creer entre la salud y la economía, entre elegir, entre, digamos, vivir o no, entre, digamos, disputar un sentido en el que, digamos, nos quieren hacer tambalear, nos quieren hacer dudar respecto a que si tenemos que morir o tenemos que tener para comer o tenemos que vivir o romper la cuarentena. Está demostrado que después de todas las marchas totalmente nefastas que hubo en todas las provincias del país, los contagios se multiplicaron a los 15 días matemáticamente, digamos. Entonces te quería preguntar qué pensás vos como economista, y yo lo pensaba también desde más de lo social, cómo, digamos, esta falsa dualidad que está generando elegir la salud o la economía, que nos quieren hacer creer y en el que nosotros, digamos, no tenemos que dudar, porque como peronistas entendemos que son derechos y sobre eso, digamos, nunca vamos a tambalear. Así que preguntarte más que nada sobre eso, ¿qué pensás? Bueno, gracias, Micaela. Está claro que cualquier cuestión vinculada a la sociedad no se puede ver como desde el punto de vista de la economía, o de lo que llaman la economía, ¿no es cierto? La economía tecnocrática neoliberal, porque, para empezar, como decía Alejo y como resaltaste vos, las cuestiones sociales tienen una dinámica histórica, ¿no es cierto? No es que lo que sirve en un momento sirve en todos, lo que le sirve a un país que está en una etapa histórica le sirve a otro, son construcciones sociales. Y en esto que vos estás señalando, creo que hay el intento de una construcción falsa, además. Porque miremos los números bien concretos. Alberto Fernández, desde el día 1, se tomó este tema muy en serio, muy responsablemente, yo te diría desde lo humanitario y desde lo político. Era muy difícil salir a plantear lo que estaba pasando cuando arrancó la pandemia. Todos miraron para otro lado, ¿eh? Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, López Obrador, todos miraron para otro lado. Alberto Fernández salió y planteó con claridad el problema, lo que iba a durar, que era mucho, no sabíamos cuánto, la profundidad que iba a tener y que iba a ser muy doloroso. Y esa actitud política y humanitaria viene teniendo resultados que nos duele y no podemos decir mejores, pero sí menos peores que en otros lados, porque esto no puede salir bien, puede salir menos mal, se puede acotar el riesgo, ¿no es cierto? Y creo que el gobierno ha sido, con toda tranquilidad, yo digo, si no es el mejor gobierno del mundo, le pasa muy cerca al acometer este tema. Porque esa es otra, ¿por qué nosotros no podemos decir las cosas buenas que suceden? ¿No? ¿Por qué nos tenemos que obturar? No, miremos los números y punto. Ahora, se está tratando de construir un sentido de que esto va en contra de la economía. Entonces yo hice un pequeño ejercicio que es, en esos países que a los gobiernos no les importó nada, ¿qué estaba sucediendo con la economía? Porque si es verdad lo que ellos dicen, bueno, Argentina tendría que estar mucho peor que todos. Y cuando uno mira, me parece ocioso igual, ¿no? Porque como bien dijiste vos, la vida tiene que estar primero. No tiene sentido que haya una economía si no hay vida. Pero bueno, tomémosle el desafío. Argentina, el Fondo Monetario prevé que va a caer el 9,9% este año. Brasil, que ha sido un desastre, va a caer el 9,1%, lo mismo. Entonces no hay un intercambio entre vidas y economía. Estados Unidos, que es el país que más herramientas tiene para defenderse en términos económicos, que emite el dólar, va a caer un 8%, casi lo mismo. Y México, 10,5%. Y la zona euro, 10%. Quiere decir que es mentira el argumento que traen. Además de ser inhumano, además de ser miserable,
además de ser poner la ganancia de 4 o 5 por encima de la vida de todos, es mentira. Y entonces, a partir de esta reflexión que vos hacías, plantear otra cosa más, que es que la pospandemia también es una mentira. La pospandemia es una construcción social. No hay un termómetro que se va a poner en la sociedad, hoy se acabó. No, la tensión entre los distintos criterios va a generar que un día se diga se acabó la cuarentena. Ahora, en realidad, para los poderes concentrados, la pospandemia empezó la primera semana, por eso Techín echó a 1.500 personas. ¿Alguien puede ser tan ingenuo de creer que Techín no podía pagar 1.500 sueldos? Fue un posicionamiento político, en contra de los sindicatos, en contra de los trabajadores, en contra del gobierno, para ser de abanderado de los sectores concentrados. La pospandemia empezó cuando el ministro Ginés quiso coordinar al sistema de salud privado y parecía que, no sé, que quería incendiar Roma, por cómo lo trataron en la televisión. Y no hablaba ni de expropiar ni de estatizar, hablaba de coordinar, algo súper racional. La pospandemia, ustedes lo saben muy bien como santafesinos, empezó con Vicentín. No podemos creer que Alberto Fernández inventó el problema de Vicentín, ¿no? Ni que Cristina inventó el problema de Vicentín. El problema de Vicentín lo inventó Macri con ese personaje nefasto de González Fraga, que mientras le decía al pueblo argentino que no se podía comprar teléfonos y televisores, le estaba dando sin garantía 18.000 millones de pesos a Vicentín, sabiendo que no los iba a devolver. Ese es el cinismo y la corrupción de esta gente. Hay que decirlo con todas las letras. Porque yo no quiero igualar. Yo no soy corrupto. Mis compañeros y compañeros no son corruptos. Ellos son los corruptos. Sí. Entonces, yo no me voy a callar. Macri fue el jefe de una organización criminal. Entonces, fíjate, ¿no? Armaron el problema de Vicentín. Le regalaron 18.000 millones de pesos que son del Banco Nación y ahora lo critican a Alberto Fernández por proponer hacer lo que hay que hacer. Tal cual. Si no se hace lo que dijo Alberto, se van a perder el Banco Nación los 18.000 millones de pesos para siempre. Y yo me pregunto, ¿por qué no se los dieron a las pymes si la plata estaba? ¿Por qué no se los dieron a los pequeños productores? ¿Por qué no se los dieron a los comerciantes? ¿Entienden? Porque se lo estaban robando. Porque son unos cínicos. Esa es la única explicación que deja esta situación. Entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar que algún día va a haber la pospandemia. No, la pospandemia es hoy. Y el gobierno ya está obrando con cuestiones como el IFE, como el acompañamiento de los sueldos, ¿no es cierto? Como con el decreto que sacó el presidente para poder declarar servicio público a las empresas de telecomunicaciones, que es trascendente, es muy importante porque es estructural. Nosotros las transformaciones estructurales hay que hacerlas ahora, ya. Para mí la más importante es la estatalización de los servicios públicos. Pero bueno, la hagan o no la hagan, yo voy a estar igual empujando siempre a favor del gobierno, porque no importa lo que yo quiera, importa que el campo nacional y popular pueda seguir avanzando. Entonces yo no creo en esas discusiones por televisión. Habría que hacer tal cosa, habría que hacer tal otra, no. Esto lo tenemos que charlar entre compañeras y compañeros. Eh, eh, con mucho respeto por nuestro gobierno, muy educadamente por nuestro gobierno, ¿no es cierto? Propositivamente, explicando por qué. Pero creo que el momento de las reformas estructurales es hoy. En ese marco, Amado, yo estuve leyendo que publicaste en abril un documento que lo titulaste Cuando pasa el temblor, supongo que haciendo alguna referencia con el tema musical de Soda Stereo. Y bueno, mi pregunta va en base a eso. Uno de los puntos principales que acabas de mencionar, que la estatización de los servicios públicos, lo planteas como uno de los lineamientos a futuro, a la pospandemia. Y nombrás otras cosas muy interesantes también para tener en cuenta, si me permiten acá mis compañeros leer algunos de los títulos. El ejercicio de la soberanía fiscal y monetaria. Hablas de la calibración continua de las políticas de distribución del ingreso. Hablas también de una idea de ingreso universal que se estuvo discutiendo bastante estos últimos días y en el resto del mundo también. Hablas de la administración del comercio exterior y la estatización de los servicios públicos. Así que bueno,
Por ahí mi pregunta, la que había estado preparando, iba en base a ese trabajo tuyo, a ver cómo lo veías hoy, que ya pasaron unos cuantos meses después de abril, y qué posibilidad ves que realmente alguna de esas ideas que propones se puedan llevar a cabo. Cuando nosotros hablamos de estatización de servicios públicos, sumándonos un poco a la idea de la correlación que dice Alejo, por ahí, de la correlación de fuerza, ¿no? Por ahí parece una idea un poco comunista, dirán algunos, ¿no es cierto? Que es esa palabra que está muy de moda. Últimamente la leemos en pancartas en cada marcha, ¿no? Así que, bueno, ¿qué posibilidad ves de que realmente los lineamientos que planteaste en este documento cuando pasa el temblor se puedan llevar adelante? Bueno, primero te agradezco por haber hecho una lectura tan atenta del documento, que espero es convertir en un libro para que esté muy pronto circulando. Y el eje de esas ideas yo cada vez lo veo más importante, porque, por ejemplo, el tema de los servicios públicos. Con el desastre que ha hecho Macri, cada vez estoy más convencido que no hay otra salida que sean del Estado. Es muy difícil revertir las políticas, porque miren, nosotras y nosotros estamos muy acostumbrados a analizar con profundidad el impacto que tuvieron las tarifas en las familias, cómo se comieron los salarios crecían despacito, las tarifas de a 3000%. Ahora, la política que llevó Macri, además de hacer eso, destruyó el entramado productivo en Argentina. En Argentina con estas tarifas no se puede producir nada, porque todo el esfuerzo productivo se lo llevan entre la tasa de interés y las tarifas. Y nosotros necesitamos, en un sistema capitalista, que el esfuerzo empresarial sea remunerado, que tengan ganancias. Pero eso no es lo que hacen las empresas de servicios públicos. En Argentina, para que 4 o 5 amigos de Macri se forren, ni Arcor pudo ganar plata. Se fundió todo el sistema productivo. Entonces, las tarifas de los servicios públicos no pueden ser la variable de decisión empresarial de rentabilidad de 4 o 5 grupos, porque además son monopolios regulados por el Estado. Entonces, tienen que ser un vector de desarrollo del país, tanto desde el punto de vista de la demanda, o sea, los ingresos familiares y los ingresos de los jubilados, como el punto de vista de la oferta, de los costos, porque les preocupa mucho el costo laboral, pero parece que a nadie le importa el costo de las tarifas, ¿no? Entonces, esta es una situación que ha sido muy dañina, que ha sido a propósito. Miren, durante el segundo gobierno de Cristina, una acción de Pampa Energía, que ahora también está de moda, en Wall Street se conseguía por $8. Más, menos, fluctuaba alrededor de $8. A los 2 años de Macri, es decir, Cristina terminó en 2015, a mediados del 2017, ¿saben cuánto valía esa acción en Wall Street? $65. Y cuando Macri se estaba yendo, valía $12. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas. Primero, que Macri algún interés tenía, ¿no? Porque lo acompañó en el gobierno. Ellos lo llaman conflicto de interés, yo lo llamo corrupción. Pero además, quiere decir que para que a Pampa Energía le vaya muy bien, de 8 a 65, a la Argentina le tiene que ir muy mal. Es irreal, ¿no? Ese número. Es un robo. Lo que sucedió fue eso, con todos los empresas de servicios públicos. Por eso yo creo que hoy está en el núcleo de la toma de decisiones. Ahora, por supuesto que existen otras ideas. Yo cada vez estoy más convencido que la política no está bien cuando estoy yo y mal cuando no estoy yo, en la centralidad. ¿No es cierto? Puede estar muy bien aunque uno no esté, y creo que ese es un mensaje que tendríamos que compartir, porque si no es la política del ombligo, y empujando y aplaudiendo con todo amor a las compañeras y compañeros que quieren ocupar lugares, ya sea ejecutivos, legislativos, pero la militancia también es valiosa por sí, no es un camino para ocupar lugares. Entonces, muchas de nosotras y nosotros quizá el rol que viene sea este, y de pensar y de proponer y de militar y de juntarnos, y cuando no se hace lo que uno espera, no es para enojarse, es para seguir militando.
es para que forme parte de la caja de herramientas del presidente, las ideas que uno tira, no es para robar a nadie. Ahora, claro, si vas a hacerlo a la televisión, a los programas que quieren hacerle daño al presidente, y yo ahí ya no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero bueno, por eso creo que está en la centralidad el tema de los servicios públicos, ¿no? Además, es una demanda de dólares espuria, porque facturan solo en pesos y sin embargo lo tienen que convertir en dólares para pagar los dividendos a las acciones o autopréstamos o otras cosas, ¿no es cierto? Entonces es como una demanda espuria. ¿Hay lugar para el capital privado? Por supuesto que sí, pero en este tema la centralidad es del Estado, porque no puede estar definido por la rentabilidad. Imagínense, si hay luz o no en un lugar, en una provincia, o si en el norte de Santa Fe el tema del gas. Bueno, no puede ser una decisión empresarial que llegue el gas natural en el caño. Es una decisión de desarrollo de la Argentina, que además es determinante de más desarrollo, porque si hay gas natural, bueno, bajan los costos empresariales, pueden ponerse más empresas, hasta desde la lógica de ellos. Lo que pasa es que ellos no tienen lógica, lo que quieren es dañar. Amado, yo te quiero preguntar en razón a esto de las tarifas, de la tarifa del gas y también otro elemento importante me parece en nuestra economía, en la economía del trabajador del de a pie, el tema de los precios de los alimentos. Tanto la energía como el alimento en el último gobierno neoliberal, en el gobierno de Macri, aumentaron exponencialmente, como decías vos, haciendo o reduciendo el ingreso de los trabajadores y de la persona de a pie, ¿no? Cuanto más tenés que gastar en impuestos o en servicios, en lo que es luz, gas, agua, comida, menos te queda a vos en el bolsillo Claro. para poder, algo básico. Yo no estudio economía, digamos, pero eso es bastante básico. Entonces, eso genera, o una de las consecuencias, digamos, de la destrucción del trabajo. Yo te pregunto, de acá en adelante, en la pospandemia, hablando un poco de la pospandemia, ¿cómo la ves a la Argentina en el tema de producción o generación de trabajo, de reconstruir el aparato productivo nacional? Bueno, yo soy un optimista permanente y creo que nosotros tenemos un camino para desarrollar extraordinario. Obviamente no surge de la nada, surge de las políticas públicas. Y te agregaría, Alejo, en lo que vos explicabas de los salarios, lo que ha sido el endeudamiento y la tasa de interés, ¿no? Porque la deuda, estamos acostumbrados también a hablar mucho de la deuda del Estado, pero a nivel global, no solo argentino, desde los 80 la productividad viene creciendo muy fuerte, o sea, lo que se obtiene como fruto del trabajo. Y sin embargo los salarios no. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se ha sostenido esta situación a nivel global endeudando a las familias? No te subo el salario, pero como te permito endeudarte, te hago creer que tus ingresos están subiendo. Y esto no es solo un mecanismo económico, sino es un mecanismo de control social, es un mecanismo de disciplinamiento social. Porque, gente, denos más salario, yo no quiero endeudarme, si la productividad está, ¿cierto? Entonces, esto ha sido muy grave y es muy grave, y yo estoy convencido que es un acto de violencia económica. Ahora, como vos bien dijiste, el tema de las tarifas, los servicios públicos, la tasa de interés y el no aumento ha deteriorado los salarios y las jubilaciones. Para mí, en el tiempo, hoy no, porque estamos con esta situación donde el gobierno está haciendo más de lo posible para sostener la vida en Argentina. Pero ni bien termine esta situación, que también les pido, no lo llamemos la normalidad, porque si la normalidad era lo que había antes, rajémosle a eso. Nosotros estamos para transformar el mundo, no para aceptar esa normalidad. Cuando llegue ese momento, yo creo que la primera medida es un shock distributivo. ¿Qué implica un shock distributivo? Volver a las paritarias libres, volver a tener una fórmula de movilidad jubilatoria potente como la que hicimos en el 2008,
tomar medidas, crear más puestos de trabajo, para que el gobierno pueda, perdón, la población pueda ser quien tracciona la demanda agregada, ¿no es cierto? Que sea un país en el cual haya posibilidades de inversión porque hay demanda. No es verdad que primero viene la inversión, después los ricos ganan, después derraman. Eso no funciona, es mentira. No hay un lugar en el que haya funcionado. Justamente el funcionamiento es al revés. Hay demanda, la demanda provoca que haya más oportunidades de inversión, esas oportunidades de inversión generan nuevamente más puestos de trabajo que vuelven a retroalimentar la demanda. Entonces, Te pregunto si puede ser, hemos visto que muchas veces los problemas argentinos giran alrededor de la restricción externa o la falta de dólares. Entonces se me hace muy difícil no pensar que tal vez esos shocks en la demanda generan presiones en el sistema cambiario, generan presiones a la demanda de dólares por el simple hecho de la mejor calidad de vida a la que va a tener acceso el trabajador, que va a empezar a demandar bienes y servicios que cada vez contienen mayores componentes importados en nuestra matriz productiva, o por lo menos así lo entendemos muchos de nosotros. ¿Dónde pensás vos que pueden llegar a salir esos dólares que nos permitan un crecimiento sostenido de la demanda y que no nos hagan chocar nuevamente con una restricción externa? sí. Por eso, viste que uno de los ejes es que las políticas no son de una vez y para siempre. Hay que irlas calibrando en cada situación. Yo creo que en la Argentina que dejó Macri, donde hay alrededor más de un 50% de capacidad instalada ociosa, por lo que hablábamos antes, ¿no? Hay muchas empresas que tienen capital físico que no se está usando y hay personas que desearían laburar y que no tienen laburo. Entonces, yo creo que con las políticas adecuadas nosotros tenemos entre 24 y 36 meses para crecer sin llegar a la restricción externa, ¿no es cierto? Poniendo en marcha ese capital a través de, como te decía, un shock distributivo que genere la demanda, baja de las tarifas de los servicios públicos, tasa de interés cercana a cero para el capital de trabajo, para que esas empresas se puedan poner en movimiento, y con este paquete, que obviamente requiere trabajarlo mucho y tener específicamente cómo hacerlo, pero como línea directriz, yo creo, yendo a las dos reflexiones que hacían ustedes, tenemos entre 24 y 36 meses de crecimiento fuerte, en un plan parecido al que hicimos en el 2009. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan que en 2009 hubo una crisis internacional monstruosa y a Argentina no la afectó? Por supuesto que esta crisis es peor que aquella, porque esta además le agrega el tema de la salud. Pero mi análisis, mis cálculos son que tenemos ese tiempo. Durante ese tiempo hay que ir tomando las medidas, muchas son en el sistema financiero, para que Argentina llegue más lejos a la restricción externa. Muchas son de política exterior, desde mi óptica, tienen que ver con fortalecer la alianza con la República Popular de China para la inversión en obra pública de gran porte, pero de esa manera y tomando algunas medidas productivas para fortalecer algunos sectores, puede ser quizás el agroalimentario, o sea, la cadena de valor, lograr líneas de crédito para procesar alimentos que van desde la pesca hasta las carnes, volver a hacer una fuerte inversión como se hizo en tiempo de Néstor y Cristina, y que nos tiene que poner muy contentos que el gobierno hizo un esfuerzo en pandemia para poner en funcionamiento un nuevo satélite, cosa que Macri había desarmado y estaba intentando privatizar, las famosas lavarropas, ¿no?, de Argentina. Yo no sé si eran lavarropas, ¿por qué los querían vender? Y vieron que todo tiene una connotación machista además, ¿no? Porque es lavarropas, porque es el tema de las mujeres. Entonces, como Macri dijo que la economía no le puedes dar la tarjeta de crédito a tu mujer porque te gasta toda la plata, piensan de esa manera. Y nosotros tenemos que aprender, creo yo, comparto, a escuchar muy fuerte al movimiento feminista. Yo creo que es el movimiento político, filosófico más potente del siglo XXI, y que si somos capaces de escuchar, porque no es un colectivo, el colectivo de mujeres. ¿Qué colectivo? Es la mitad de la humanidad. Ningún colectivo. Es la mitad de la humanidad. Entonces,
creo que en este sentido, si nosotros somos capaces de escuchar y de incorporar, en algunas décadas vamos a tener un mundo infinitamente mejor al que tenemos, producto de que esas ideas se han esparcido y ya son igualitarias. Algún día yo sueño con que deje de ser las ideas del feminismo para ser las ideas de la humanidad y las compartamos de igual a igual. Y me parece que estamos en ese camino, ¿no? Amado, ya llevamos una horita, te vamos a invitar a que puedas descansar y tomar un poco de agua. Pero bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de un montón de compañeros y un montón de compañeras que están siguiendo en vivo esta transmisión y también de muchos y muchas jóvenes. Quería agradecerte enormemente por la posibilidad que nos da de charlar con vos y de poder decirte que para nosotros es un orgullo poder verte siguiendo militando y transmitiendo tus ideas. Nosotros aprendimos mucho de vos. Como te decía, mira, recordamos algunas de tus intervenciones cuando discutía con los gorilas. Y la verdad que si bien nada te va a poder devolver los años que la derecha te quitó de tu libertad, al menos llévate el cariño y la admiración de un montón de pibes y pibas que te seguimos, que te queremos y que reconocemos todo lo que hiciste y diste por el pueblo argentino. En mi caso personal, poder ver cómo mis abuelos día a día recuperaban parte de su poder adquisitivo de su jubilación, producto de esa estatización gloriosa de la FJP que tuvimos. Así que agradecerte enormemente de nuevo y Dios mediante, cuando las condiciones se den, te vamos a invitar a un gran asado en la ciudad de Santa Fe para que puedas compartir con nosotros un momento así y poder continuar esta hermosa conversación que acabamos de tener. Así que en nombre de todos los compañeros y compañeras de la Unidad Ciudadana de la provincia de Santa Fe, un enorme abrazo y muchísimas gracias por tu testimonio militante, que para nosotros eso es invaluable. Federico, primero, gracias nada, porque el que tengo que agradecer soy yo de poder estar compartiendo este tiempo militante con ustedes. Y lo único que les quería agregar, que pedir por las compañeras y compañeros presos políticos, porque en Argentina hay presos políticos, no son presos políticos Alberto Fernández, no permitamos que se mezcle eso, son presos y presos políticos del Lofer, que es una cosa horrible. Ayer estuve un rato largo hablando con Correa, y la verdad que es una cosa que excede a la Argentina. Y nosotros tenemos que, me parece a mí, no aceptar esto, y el presidente creo que en ese sentido, ir pidiendo por que se terminen esas causas, porque en realidad a mí ya por mí no me importa. Yo ya estoy amortizado y me aguanto la que venga, pero me parece muy mal que Cristina esté asistiendo a juicios orales. Me parece descabellado, trucho, nefasto. Y si bien el lawfare era un problema, Macri lo institucionalizó. Cuando yo digo que Macri comandaba una organización criminal, ni siquiera es por la corrupción de Macri, que es otro andarivel, es por lo que hizo con el ministro Garabano, con Patricia Bullrich, con Arribas y con Magdalani, persiguiendo, escuchando, hasta escuchándonos en la cárcel, ¿no es cierto? Y en una cosa, metieron preso a empresarios para robarle a las empresas, como no pasaba en la dictadura. Entonces, una circunstancia que no se puede dejar de lado. Que este hombre ande en reposera matándose de risa no tiene nada que ver con la venganza, que eso no es algo que me mueva, ni la venganza, ni el odio, paso de todo eso. Pero me parece que el pueblo argentino no se merece ver todas estas cosas, ¿no? Como cuando decían que nosotros teníamos poder residual para meternos en cana y ellos no tienen poder residual. Entonces eso demuestra que es toda una truchada. Así que con todo esto, decirles que lo que no podemos perder es la alegría militar. La alegría no nos la van a sacar de ninguna manera. A mí siempre me gusta compartir que todas nuestras lágrimas son para la emoción, sola le vamos a regalar las otras.
Bueno, Amado, nuevamente muchísimas gracias, compartimos totalmente lo que decís. Así como decía Néstor, no es rencor ni venganza lo que nos motiva, es lucha contra la impunidad. Y esperemos que la historia el día de mañana pueda contar de verdad lo que ha sucedido, que fue un grupo de poder castigando a un grupo de dirigentes injustamente por haberles tocado un poquito de sus privilegios, pero nosotros lo vamos a seguir contando esa historia y no tenemos ninguna duda que nuestro pueblo nos va a seguir acompañando como fue y como va a seguir siendo siempre. Así que de Santa Fe, Amado, muchísimas gracias, te mandamos un enorme abrazo y como te decía, te vamos a estar esperando para comer ese asado. Mirá que les tomo la palabra. Por Che, y supuesto. cuando quieran organizamos para hablar de cualquier cosa. Bueno, encantadísimo entonces, Amado. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, Amado. Hasta luego. Gracias, Chao, chao. gracias compañeras, compañeros.